Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar en esta jornada. A los oyentes al otro lado de la línea, bienvenidos. Yo soy Saúl Silva Rey Rodríguez, soy neurólogo y tutor de residentes de la especialidad de neurología en el Hospital Universitario de Basurto. Y bueno, os quería presentar un poco en qué consiste la formación sanitaria especializada en neurología en nuestro entorno. Por supuesto, todos ya sabéis que la neurología es aquella especialidad o aquella rama médica que se encarga del estudio, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y trastornos que afectan a uno o varios de los siguientes tres sistemas: el sistema nervioso central, el periférico y el sistema nervioso vegetativo. Es transversal a todas las especialidades, ¿no? En comenzar siempre todo proceso con una adecuada entrevista, una adecuada anamnesis, pero en la neurología se hace especialmente importante lo que llamamos el diagnóstico topográfico, es decir, a través de una buena exploración sistemática, poder localizar dónde, en qué punto o en qué puntos puede estar la afectación que nuestro paciente nos trae a la consulta o al hospital. Este esquema es un poco arbitrario, pero de más lejos a más próximo en el sistema nervioso central, pues tendríamos lo que sería la pila anejos, el músculo, placa motora, nervio periférico, raíces y plexos, y seguimos ascendiendo por la médula espinal y, bueno, pues como todos sabéis, afectación de tronco encefálico, nervios espinales, cerebelo, diencéfalo, etcétera. Entonces, es muy importante porque, obviamente, las distintas enfermedades neurológicas comprometen a uno o varios apartados de una manera predominante. A través de la combinación de la anamnesis y la exploración física llegamos a lo que sería el diagnóstico sindrómico, que a través de determinados estudios complementarios para confirmar y descartar nuestras hipótesis nos permite establecer el diagnóstico de la causa, ¿no? Lo que tiene nuestro paciente, que también un poco de manera arbitraria, organizado de más agudo a menos agudo, las distintas categorías en las que podemos englobar las enfermedades neurológicas, entre enfermedades cerebrovasculares, infecciosas, inflamatorias y autoinmunes, tóxica metabólico-carenciales, las oncológicas y fenómenos paraneoplásicos, postraumáticas, las genéticas y congénitas y las degenerativas primarias. Siempre como apartado de exclusión metemos en el último apartado las enfermedades psicógenas que pueden tener una traducción clínica en neurología. Y luego, en última instancia, una vez llegado al diagnóstico etiológico, plantear las mejores opciones terapéuticas, establecer, bueno, pues lo que sería el plan general de manejo y de seguimiento con nuestros pacientes, establecer un pronóstico. Hay muchas pruebas complementarias en las que nos apoyamos, pero bueno, de manera un poco categórica he resumido las que con frecuencia utilizamos en el día a día, incluyendo estudios de laboratorio, en sangre, líquido cefalorraquídeo y otras muestras, estudios por imagen, por ejemplo, el TAC multimodal, que utilizamos mucho en urgencias, en la atención urgente al ictus, estudios de resonancia magnética cerebral, ya sea de tipo estructural o vascular, o pruebas un poquito más selectivas, como la resonancia funcional, la tractografía, la espectro-RM. Pruebas de medicina nuclear, muy utilizadas, por ejemplo, en epilepsia, en demencias y otras enfermedades neurodegenerativas, radiología intervencionista y, por supuesto, los estudios electrofisiológicos, electroencefalograma, electromioneurograma, estimulación magnética transcraneal. Todas estas pruebas, ya digo que las solemos usar prácticamente a diario. El residente de neurología no solo va a tener que aprender contenido teórico, sino también hay una serie de competencias técnicas o prácticas que he englobado un poco lo que serían las básicas, que podéis ver ahí. Son también técnicas que se hacen prácticamente a diario, que incluyen neurosomnología, un estudio de patología carotidia, Doppler transcraneal, un estudio general, estudios de reserva hemodinámica, bueno, diversas aplicaciones, punción lugar diagnóstica evacuadora, infiltración de toxina botulínica para distonías o migraña, etcétera. Luego también test funcionales farmacológicos, ¿no? Para levodopa, duodopa, apomorfina, que se utilizan, por ejemplo, en Parkinson avanzado y en otras patologías. Y luego estaría el segundo bloque de las competencias técnico-prácticas que son más avanzadas, es decir, las primeras quizá el residente las debe ir adquiriendo más en los primeros años, ¿no? Y con más altura. Las avanzadas serían, bueno, pues un poquito ya más dirigidas, normalmente destinadas a consultas monográficas. Y he puesto específicamente aparte, en color azul, que podéis ver abajo en la diapositiva, las que, si bien hoy por hoy las desempeñan otros compañeros de otras especialidades, cada vez se requiere más que el residente de neurología tenga un aprendizaje multidisciplinar y que incluso a futuro, en determinados contextos laborales, pueda asumir el papel, ¿no? de interpretar y realizar este tipo de pruebas, como puede ser ecocardiografía básica en la unidad de ictus, infiltración de Botox, pero en este caso para el tratamiento de espasticidad, o incluso, bueno, pues las propias pruebas neurofisiológicas.
El programa de la especialidad, bueno, pues está configurado en 4 años, siendo el primero muy general, aparte de los 2 meses de contacto, ¿no?, con neurología básica. El residente pues, suele rotar en servicios de medicina interna, enfermedades infecciosas, cardiología, nefro y endocrino. Incorporaremos al menos un mes próximamente a la rotación de respiratorio para pruebas funcionales y para manejo de dispositivos de ventilación invasiva, que pues, cada vez vamos necesitando más para, sobre todo, el apartado de enfermedades neuromusculares, y 2 meses de psiquiatría clínica. En todos estos meses, el residente realiza guardias en el servicio de urgencias, 5 al mes, 24 horas, o sea, presenciales, pero los meses de rotación de psiquiatría tiene opción también de hacer hasta 3 guardias de psiquiatría, de lo que llamamos de mochila, va con el residente y el adjunto de psiquiatría correspondientes. Ya los otros 3 años, que son los más destinados propiamente a la neurología, pues bueno, se incluye neurología clínica, ya sea la versión general, hospitalaria, ambulatoria, y luego neurología vascular y unidad de ictus, y las consultas externas hospitalarias, que nosotros llamamos monográficas, que en nuestro hospital comprenden cefaleas refractarias, esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes, enfermedades de la motoneurona, enfermedades raras, neuromuscular, sistema nervioso periférico, neurología vascular, toxina, trastornos cognitivos o demencias, epilepsia, trastornos de movimiento, sobre todo más centrado, ya digo, en Parkinson avanzado, y una consulta de neurología de alta resolución para pues, una serie de pacientes un poco más complejos o con patología como muy concreta. Luego estarían las rotaciones obligatorias, no hay sorpresa aquí, son las que establece el programa oficial de neuroradiología, neurofisio, neurosonología, neurocirugía, neuropediatría y neuroradiología intervencionista. Durante la residencia, el residente tiene opción a hacer hasta 2 rotaciones optativas de 2 meses cada uno en los centros y unidades de referencia que ellos quieran, ¿no? Por ejemplo, las más comunes suelen ser pues, trastornos de movimiento en San Pau o epilepsia en Belville o en Vallhebron, depende. Eso es a gusto de consumidor, porque pues, a medida que desarrolléis un interés en concreto, pues siempre intentamos que podáis rotar en esos servicios de destino. Haréis a razón de 5 guardias al mes presenciales de neurología exclusivamente, siempre acompañados de un adjunto, y durante las rotaciones externas tendréis la opción de elegir si queréis hacer o no algún tipo de guardia en el centro de destino. El grado de autonomía, tanto para las rotaciones como para las guardias, pues a priori, arbitrariamente sería un poco progresivo, ¿no? Es decir, el R2 siempre un poco menos que el R3 y que el R4, pero luego esto es individualizado según vayáis desempeñando. Este es un poquito el esquema del itinerario formativo para los 4 años de especialidad, 2 residentes al año. No siempre entran 2 residentes, este año, por ejemplo, sí. Entonces, bueno, la idea sobre todo está configurado para que no se solapen, es decir, que cada uno de vosotros no os estéis solapando con vuestros QRs en ninguna de las actividades y que podáis sacar el máximo partido, a ver el mayor número de pacientes, el mayor número de técnicas. Aquí, como podéis ver, se incluyen las rotaciones externas fijas dentro y fuera de la comunidad, como puede ser pues, neurosono y neurointervencionismo que se hacen, perdón, en neuropediatría que se hacen fuera, en Cataluña, y neuroradiología y neurointervencionismo que hacemos aquí, pero en otros hospitales. En el apartado de docencia, ningún misterio, imagino que será parecido a todos los servicios. Siempre intentamos que los residentes participen en todos los cursos formativos, por supuesto, el programa complementario de la Comisión de Docencia, pero específicamente los que organiza la Sociedad Española de Neurología y las otras sociedades científicas. Intentamos facilitar a los residentes pues, la garantía de la asistencia a todos los cursos. Las sesiones clínicas, ya sean las generales del hospital o las nuestras que hacemos de servicio los martes, y sesiones propias de residentes que se hacen los jueves pues, para revisión bibliográfica, lectura crítica. Pues, a cada residente por año se le asigna una serie de publicaciones gradual y progresivamente en cuanto a nivel de dificultad y contenido para que ejerciten también esa parte. Existe también bueno, intentamos que impartan docencia. Hace poco han organizado los residentes para sus compañeros y otros personales sanitarios del servicio de urgencias en atención al código ictus, pero bueno, también otros cursos que se puedan desarrollar y que puedan impartir, ¿no? Que preparen también esa capacidad. Y, por supuesto, todo acompañado de las correspondientes tutorías, más o menos trimestrales. Luego se adapta, es decir, la comunicación es continua con los residentes y la evaluación también. Específicamente se hacen modelos de evaluación un poquito más dirigidos. Intentamos hacer pues, una vez al trimestre una evaluación en tiempo real con pacientes, con casos seleccionados por el residente sobre los que debatir y demás.
Y en el apartado de investigación, este es yo creo que el que todos preguntáis cuando venís a hacer la residencia y el que luego tenemos que andar siempre detrás de vosotros a lo largo de la residencia, que es la investigación, las publicaciones. Bueno, esto tiene un orden o un esquema natural de evolución. Nosotros lo que os pedimos al principio es que seáis capaces de identificar y comunicar casos clínicos, también elaborar presentaciones y comunicaciones a congresos, ya sean autonómicos, nacionales e internacionales, y os animamos mucho a lo largo de la residencia a que seáis capaces de elaborar artículos y publicaciones originales. Luego, a partir de ahí, pues bueno, si el residente desarrolla un área de interés más concreto, pues la idea es que pudiera optar pues, a investigar sobre un tema, elaborar un diseño metodológico o con su correspondiente análisis estadístico y desarrollar la competencia investigadora básica, ya sea, pues, por ejemplo, elaborando y desarrollando un proyecto piloto en un medio controlado como puede ser el servicio. Ya digo que siempre esto es un poquito lo que se queda a la cola en la residencia, pero os animamos y de hecho nuestro servicio además también participa en múltiples ensayos clínicos, casi todos ellos en fase 3, multicéntricos a muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, podéis, si queréis, participar de observer o colaboradores en ensayos, por ejemplo, en migraña, en los preventivos en migraña, ensayos, por ejemplo, en miastenia gravis, en otras enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré y la CIDP, y ensayos en esclerosis lateral amiotrófica y otras patologías. Ya digo que el servicio tiene mucha actividad investigadora y muy potente. Eh, Esclerosis múltiple pues no os incluyo aquí porque somos literalmente un centro estatal y unidad de referencia en esclerosis múltiple y pues, despliegan una actividad investigadora brutal en la que, por supuesto, podéis interesaros y podéis apuntaros. Nuestro servicio está ubicado en el pabellón Ampuero, en la segunda planta del hospital, las consultas en la planta baja. El jefe de la unidad docente es el doctor García Monco y yo, os repito, soy Saúl Silva Rey, tutor de residentes. Esa es mi dirección de correo electrónico por si me queréis escribir. Y estos que veis aquí en orden de izquierda a derecha son nuestros residentes. Bueno, he añadido al R5, al doctor Cabrera, que se ha quedado entre nosotros y entonces, bueno, pues no hay forma de despegarnos de él. Le podéis escribir también para contar también pues pueda contar su experiencia durante la residencia y post. Y bueno, pues apuntaos las direcciones, igual es más cómodo, ¿no? Muchas veces que habléis con los residentes, incluso para preguntar cosas que son a veces incluso más personales y demás, y pues, menos reparo de preguntarlos aquí. Muchas gracias por la atención y pues a los que os apuntéis, bienvenidos, encantados de conoceros, de recibiros y de responder a todas vuestras dudas. Vale, las dudas que nos hayáis o que nos vayáis planteando, tenemos algunos residentes aquí, o sea que os pueden responder. Perdón. Vale, preguntan si durante R1 se puede hacer guardias de mochila de neurología, aunque no estén oficialmente contempladas. Vale, en principio es lo que dices tú, de R1 se hacen guardias de urgencia de puerta y no se suelen hacer guardias en neurología. Sí que existe la posibilidad de pactar alguna guardia de mochila, que suele ser quedarse por la tarde acompañando al residente o a los adjuntos que estén haciendo la guardia ese día y familiarizándote un poco con ellos, pues cómo es una guardia de neurología, qué tipo de patología se ve, qué pruebas se piden, qué tratamientos, qué manejo se hace. No sé si se podría plantear oficialmente la posibilidad de una manera reglada y formal, incorporarte como ayudante de mochila a esas guardias. Eso sería ya hablarlo un poco con jefe de servicio, tutores, docencia y demás. Pero lo que se suele hacer es más extraoficial, más de acompañamiento sin una responsabilidad real y sin estar remunerado. O un poco por alusiones, comentar que, bueno, circunstancialmente nuestra residente de primer año ha solicitado en los últimos meses hacer guardias de mochila, pues porque va a dar el salto, ¿no? Empezar a hacer las guardias con neurología, que, bueno, pues para que no se le venga grande y tal, personalmente ha solicitado si se puede hacer así y sin problema. De hecho, las está haciendo. Al final, en realidad, somos un servicio en el que nos podemos hablar entre todos y puedes pedir, oye, puedo ir contigo a hacer tal, y la respuesta siempre es positiva. Así que todo lo que sea añadir para mejorar o para que os sintáis como más seguros en ese sentido, seguros también a la hora de trabajar y demás, pues por supuesto. Perdona, en cuanto a calidades laborales a posteriori, ¿cómo consideras que está la Pues, bueno, preguntan a los que me lo digáis, salidas laborales.
Es muy variable, yo te diría, porque de hecho cada año es unas circunstancias muy concretas. Te diría que ahora, de entrada, en la comunidad, no solo en Basurto, o sea, literalmente todos los residentes que hayan acabado en los últimos años están ubicados, están trabajando. eh, Muchos de ellos imagino que no en lo que se imaginarían originalmente, pero claro, son 4 años de lapso, ¿no? Pero todos están trabajando en la comunidad y trabajando en Cruces, en Galdaca o en otros hospitales y están contentos. O sea, opciones laborales hay. Luego otra cosa es opciones a quedarte en el mismo sitio, pues depende. Te puedo decir sin ningún tipo de pudor, el año pasado, no sé, nuestro R5, Antonio Cabrera, podía elegir hasta consulta monográfica en la que quedarse, porque circunstancialmente el servicio pues, tenía una serie de necesidades en ese momento, pero luego es muy variable. Opciones hay y no debería ser ese el escollo a la hora de elegir especialidad. Hay rotaciones externas que son pactadas, es decir, que ya son cerradas. Por ejemplo, en neuropediatría son 2 meses en Sant Joan de Déu, es uno de los hospitales más potentes en neuropediatría y pues es a donde mandamos a nuestros residentes porque van a adquirir la mejor formación teórica, vamos a decir, y práctica. Luego hay 2 rotaciones externas que son optativas, que en principio no tienen título ni contenido, porque a medida que avanza la residencia, pues es el presidente el que decide. Muchas veces habláis entre vosotros con los residentes mayores y dice, bueno, pues en epilepsia este ha tenido una muy buena rotación en Belviche y este en San Pau pues fatal y el otro en, no sé, luego se adapta, ¿no? Entonces, bueno, pues la tendencia yo creo que es que soléis, cuando las rotaciones externas de los anteriores han sido buenas, soléis repetir. Luego también a veces pues os lanzáis un poco más a la aventura. Por ejemplo, Clea, nuestra doctora que está ahí, pues este año va por primera vez a rotar trastornos en movimiento a Santiago de Compostela, que también tiene un CESUR y además potente en Parkinson avanzado y nunca nos había ido previamente, pero bueno, las referencias son buenas, nos contará a la vuelta qué tal. Eso es ir viendo. No, en principio no. Sí que es verdad que no recuerdo a ningún residente de los últimos años que se haya ido fuera a hacer, o sea, fuera internacional. Ah, bueno, es verdad, pero sí, una estancia, ¿no? En Cleveland, sí, cierto. Perdón, me he olvidado. El doctor Erburu Marker ha ido a hacer una estancia en epilepsia a Cleveland. Pero bueno, en general, o sea, es posible. Si tienes un interés especial, siempre se va a facilitar que puedas aprovechar los meses de rotación optativa en lo que tú elijas.